En la pasada gala de los Oscars, la presentadora Ellen DeGeneres provocó un auténtico revuelo en las redes sociales cuando su selfie se convirtió en la fotografía más retuiteada en la historia de Twitter. Además, la organización pidió unas pizzas para que se repartieran entre los invitados. Al día siguiente, después de haber visto a Meryl Streep o a Brad Pitt comiendo una margarita o una cuatro quesos, las pizzerías no daban abasto y los pedidos se desbordaron. Conocíamos la capacidad del cine para emocionarnos, pero pocas veces vemos esa faceta fanática que se acerca más a la locura que al arte. Nos preguntamos, ¿es el cine una locura? Sí y no. En todo caso, mira, que el cine siempre se conecta con esta parte fantástico que tenemos todos, ¿no? En realidad viene a recuperar, ¿no?, algunas fantasías que antes no lo podíamos ver de manera material, no materializa, por así decirlo, ¿no?, estas fantasías. De hecho, es muy curioso, hablas de un trozo de pizza, ¿no? Nosotros como espectadores no comemos esta pizza, pero hay alguien que lo está comiendo en lugar de nosotros, en el nombre de nosotros, en un lugar de nuestras fantasías. Y este alguien lo conocemos perfectamente porque varias veces hemos reído con él, hemos llorado con él y ya hemos sentido, porque son actores y actrices de alguna manera que han en unas ocasiones y otras de alguna manera han representado, ¿no?, a nosotros mismos en unas situaciones muy concretas y dramatizadas, que es el cine, ¿no? Por tanto, es muy curioso, es un fenómeno que mañana de este día vaya un montón de gente pida pizzas, es por eso, ¿no? Porque son ellos que han visto algunas partes de ellos mismos que lo representan pidiendo pizza y no lo han podido hacerlo, por tanto viene mañana a hacer esto. Me preguntas, ¿cine es una locura? Diría que en ocasiones viene a rozar a lo que es la locura, efectivamente. Si en los inicios del cine veíamos cómo la gente salía corriendo al observar la llegada del tren de los Lumière, o cómo los espectadores se escondían asustados debajo de sus butacas en las proyecciones de Psicosis, hoy en día, ¿nos estamos inmunizando psicológicamente con el cine? ¿O acaso hemos adoptado otras formas de comportamiento ante la gran pantalla? Sí, no estamos inmunes absolutamente. De hecho, vamos al cine para ver esta situación. Lo que pasa es que hemos aprendido las convenciones. Sabemos y hemos aprendido que la locomotora nunca salta de la pantalla, ni mucho menos. Pero también lo que lo hemos ya aprendido es que el cine es un lugar fantástico donde tenemos una distancia de seguridad desde las butacas hasta la pantalla, y lo que está pasando en la pantalla, aun muy peligroso, a nosotros absolutamente no nos pasará nada. Por tanto, vamos ahí desde un lugar muy seguro para observar un fenómeno desde lejos y disfrutarlo. Por tanto, es cine en esta ocasión como una ventana o mejor dicho, como una especie de un marco de nuestras fantasías en el que podemos verlo, pero nunca involucramos en ello. Por tanto, lo hemos aprendido esto. Efectivamente, en un principio, cuando sale el cine como una nueva industria, ¿no?, como una nueva forma, como una nueva arte, si le queremos llamarla de esta manera, todavía esta convención no estaba formada, pero ahora ya lo sabemos. Ahora ya vamos al cine, si vamos, o desde nuestras casas, ver la tele, ¿no?, vamos para disfrutarlo a sabiendas que exista esta distancia de seguridad. ¿Sabías que después del estreno de la trilogía de aventuras que Steven Spielberg creó para el personaje de Harrison Ford en Indiana Jones, la carrera de arqueología se disparó en las universidades de Estados Unidos? Lo mismo sucedió con Harry Potter, donde King Cross, lugar en el que se ubicaba el andén 9 y 3/4, se convirtió en el lugar turístico más visitado en Inglaterra. De nuevo aparece Spielberg cuando en el verano de 1975 el estreno de Tiburón hizo que las playas en las que se desarrollaba la trama quedaran prácticamente desiertas por el pánico suscitado en el film, y el barrio londinense que vio florecer la historia de amor entre Hugh Grant y Julia Roberts experimentó un increíble aumento en los alquileres de sus pisos. ¿Recuerdas algunos ejemplos que reflejen igualmente esa influencia de la ficción en el día a día de las personas? Sí, muchas. Sobre todo en el caso de Hollywood, como es hegemónico, ha sido llegando a unos extremos, ¿no? Por ejemplo, en 1934, si no me equivoco, Clark Gable tuvo una película en el que en la película, por la exigencia del guión, tenía que salir en una secuencia desnudo, pero desnudo de lo que es de cinturón para arriba, ¿no? Y
Y cuando se desnuda por delante de la cámara no lleva lo que es camiseta interior, camiseta tirantes de los masculinos. Pasan 2-3 meses y llegan muchas quejas a Hollywood de parte de la industria, de lo que es industria de las camisetas interiores y industria de la ropa interior masculino, de que están cayendo todas las ventas en picado porque nadie compra estas camisetas. Es decir, el modelo masculino había dejado de consumir camisetas interiores. Lo curioso es que el año que viene llegan a acuerdo con Metro-Goldwyn-Mayer para que el señor Clark Gable vuelva a poner sus camisetas sobre la pantalla, y lo pone. Aparece en una secuencia con camiseta, tirante o no, pero sobre la pantalla, y vuelven a recuperar todo lo que es. No es único este caso. Por ejemplo, la actriz francesa Verónica, bueno, su apellido no me acuerdo, pero también es una actriz muy famosa durante los 30 y 40, especialmente era una de las mejores actrices de género negro, ¿no? Lleva una media melena en el que cubre su ojo en una de las películas. A partir de mañana de la película, todas las mujeres, casi gran cantidad de las mujeres, quieren llevar esta media melena que cubre un ojo, solo un ojo. En la película cubría su ojo y constantemente pues hacía este gesto para que pueda ver, ¿no? Y esto hace que, claro, estamos hablando de los años de guerra y hay mujeres que trabajan en las fábricas, ¿no? Y tienen montones de problemas en las industrias porque las mujeres no llevaban el pelo recogido para trabajar, y con el pelo con media melena y cubriendo un ojo, esto pues suponía para aquel momento un problema, ¿no? Hasta que también llegan a acuerdo con Hollywood que por favor vuelva la misma actriz con una melena más recogida para que se vuelva a recuperar lo que es la normalidad. El caso de Rebeca, lo que llevamos aquí en España, la prenda, que bueno, en Italia lo llaman cardigan y en otros países pues chaqueta, etcétera, etcétera, que es una prenda masculina o femenina que lleva botones, ¿no? Esto solo en España lo llamamos Rebeca para hacer gala a lo que es la actriz Joan Fontaine y en la misma película Rebeca de Hitchcock. Es muy curioso, la que lleva en la película Joan Fontaine no se llama Rebeca, la prenda lo lleva, pero ella no es Rebeca. Rebeca está muerta, nunca lo vemos, pero para hacer gala a la película, es decir, cómo llega en lo que es en la memoria colectiva, llega a un sitio muy privilegiado, ¿no? Lo que es este nombre, que es nombre de Rebeca, coincide en España con esta prenda. Hay muchos más, como por ejemplo tacones de zapatos de tacón de Hilda, por ejemplo, de Rita Hayworth, en la película Hilda, que también se puso de moda, que llevaba unos tobilleros, el zapato, y también se convierte como un zapato de moda femenina para aquellos años. Hoy día el cine no tiene este poder absoluto, lo comparte con la tele. Estos ejemplos que acabamos de ver nos permiten comprobar cómo la ficción cinematográfica influye en la cultura occidental, o al menos en la industria de Hollywood. Y esta realidad, ¿se produce en otras culturas distintas a la occidental? Se nos ocurren industrias como la de Bollywood, el cine en Asia, África o América Latina. ¿Se produce también esa especie de identificación entre la ficción y el espectador? Esto es efectivamente, ocurren en todas las partes. Lo que pasa es que las películas en ocasiones se convierten en películas emblemáticas, ¿no? Como por ejemplo en caso de India y la película Solai de los 70. Y como es la película que luego también surge su actor principal en otras muchas películas, incluso últimamente pues en Slumdog Millionaire, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, sí, efectivamente. Lo que pasa es que no ocurre en todas las películas. Es muy curioso. La película tiene éxito porque coincide perfectamente con la necesidad de la fantasía colectiva en este momento, y justo los elementos de la película, en este caso lo que visten, lo que hablan, lo que tratan, ¿no?, de las películas se convierte como un modelo, ¿no? Y la gente sigue este modelo. Hay muchísimos casos, pero por ejemplo el caso de Irán, me acuerdo que había una película en el que hablaba sobre una amistad masculina en un momento de crisis, ¿no? Hay una escena que estos dos hombres se sientan cara a cara y beben y hablan de su pasado, hablan de sus problemas con un lenguaje ya
desaparecida, ¿no? Un lenguaje más bien, digamos, de los argot masculinos de la época pasada, con una nostalgia, ¿no? De aquella masculinidad lleno de valores que ya está desapareciendo, ¿no? Estos argot masculinos, en este momento que lo están hablando, los diálogos se convierten como los diálogos que durante años y años, generaciones y generaciones, en los momentos de crisis o en los momentos que se sentaban, los grupos de amigos lo intercambiaban. Me refiero a esto. Estos son de fenómenos culturales muy, muy importantes, ¿no? Que cambian nuestros comportamientos. De hecho, las fantasías que vemos sobre la pantalla en ocasiones viene posteriormente a estructurar a nuestra forma de ser y a nuestra forma de vestir, hablar, mirar incluso, y a conocernos a nosotros mismos. Sobre todo, por ejemplo, las películas que son ahora, que siguen siendo, ¿no?, de este género, que son género teenagers, ¿no?, están hechas para el consumo de los adolescentes, vienen en esta ocasión para darles, y también lo que es una reciprocidad, ¿no? También los jóvenes van al cine para ver, para aprender y de alguna manera para ver a sí mismo y para ver y de qué manera este modelo absoluto, ¿no?, este modelo superior de superadolescentes que llegan a cumplir sus deseos, de qué manera llevan, por tanto, lo que visten, cómo hablan y de qué manera mueven, se convierte en un modelo. En Los Ángeles, por ejemplo, los adolescentes de Los Ángeles hablan de nariz. Y no se sabe por qué. ¿De dónde empieza esto? Cuando empiezan en las series televisivas, bueno, en este caso los que están creando las televisiones de Los Ángeles y también algunas películas, cuando empiezan los jóvenes ahí a hablar de nariz, empieza de ahí, o no, que esto estaba de moda, en este caso cuando esta juventud entra en el cine también se convierte en la moda. Por tanto, estamos hablando de que nunca estos dos fenómenos sobre la pantalla y por delante de la pantalla, es decir, la realidad y la fantasía, nunca son separables, dialogan. El caso de India es un caso extremo, ¿no?, porque estamos hablando de que hay mucha distancia, ¿no?, entre diferentes clases sociales en India. Hay una brecha muy, muy grande y muy, muy profunda entre lo que son los ricos y los pobres. Es muy curioso, pero también hay una cultura en la que aceptamos de la casta que estamos, en el caso de India, ¿no?, en el que viene a una especie de determinismo tradicional, ¿no? Esta ayuda para que los pobres, cuando van al cine, los que ven sobre la pantalla es la vida de los ricos, porque no es la vida de ellos. Porque en Bollywood normalmente la gente no tiene problema económico. Problemas son sentimentales o bien son de corte de problemas familiares, digamos, ¿no? Pero son ricos, visten muy bien, tienen peinados estupendos y además pues tienen cuerpos fenomenales y no tiene este problema que tiene gran parte de la masa. Es muy curioso. La masa, en este caso, esta masa que no tiene este poder adquisitivo, pero por lo menos puede ir al cine para fantasear, va ahí y tiene esta fantasía, y sobre todo la fantasía viene de esto: yo no puedo tener este acceso a este mundo posible, pero hay alguien que sí, y este alguien es el otro que lo está haciendo en mi lugar y está ahí sobre la pantalla, y esto me da placer. Es como esta parte pues es un poco humano también, ¿no? Tú cuando quieres ver una serie, ¿no?, lo bajas desde internet, lo tienes en tu disco duro. En el momento que lo tienes, puedes volver a verlo en este momento o no, lo puedes verlo en 2 años o nunca. Pero cuando lo tienes, ya estás tranquilamente en casa, ya sabes que lo tienes. Tú no lo puedes verlo, pero hay alguien que en alguna parte del mundo lo está mirando. Este otro tiene este placer y el placer de otro es tu placer. Entonces, es un fenómeno, por así decirlo, si queremos llamarlo de esta manera, psicoanalítico, ¿no? El caso de India sí, efectivamente es así, un poco extremo. Claro, la pobreza absoluta, pero van 2 o 3 veces al día, incluso en algunas ocasiones,
al cine, ¿no? Para fantasear. La fantasía y ver el placer de otro les da placer. Y este momento, el momento de placer que les quita de la realidad pura y dura, ya es suficiente. Es como una válvula de escape, o bien una escapatoria al fin y al cabo, ¿no? De lo que es la realidad dura y traumática de este momento. Da la sensación de que, con el paso de los años, el cine ha perdido esa pureza que le caracterizaba en sus inicios, en parte por la comercialización a la que se ha visto obligado por la entrada de empresas ajenas al séptimo arte. ¿Pierde la industria cinematográfica con este juego de intereses, o es simplemente otra vertiente junto a un cine más artístico? A mí cada vez más me cuesta separar el cine artístico y el cine como industria. Pero vamos, volvemos a los orígenes del cine para ver un poquito más sencillo lo que es el caso y el fenómeno, ¿no? El fenómeno cinematográfico, al fin y al cabo, ha sido como algo industrial, ¿no? Aparece como una industria en el que con la seriación de hacer las películas, una tras otra, podemos tener un beneficio. Si es verdad que poco a poco surgen también una necesidad de expresarle sobre la pantalla unas inquietudes artísticas, sí. Pero nunca este fenómeno con otro nunca son separables, porque claro, porque el cine necesita un público y también es un arte caro, si queremos llamarlo de esta manera, y necesita que toda esta inversión que se hace sobre el mismo tiene que volver otra vez, ¿no? Por tanto, si hablamos de un cine artístico, no hablamos de gran público, porque el cine artístico, sobre todo, cuando viene a decir a su público que esto es lo que estás mirando, no es fantasía, sino es la verdad, entonces está perdiendo gran parte del público que quiere fantasear, ¿no? Por tanto, este cine, ya que no tiene público, por tanto pierde también el dinero, hablando con los términos coloquiales, y necesita una protección. Y esta protección lo pueden dar pues algunos países que tienen lo que es la ley de protección cinematográfica, como es en Europa, ¿no? Pero bien, volvemos a lo mismo. No creo que esto podemos verlo de esta manera. Sí es verdad que es muy molesto ver algunas estrategias de poner un producto en concreto en las películas. Pero si tú estás al tanto y eres consciente que esto está ahí para que te lo vendan, por ejemplo en James Bond, diferentes relojes, diferentes marcas de coches, marcas de bebidas, absolutamente de diferentes marcas y todos hegemónicos, ¿no? Todo dentro de esto lo que es de las industrias que de alguna manera ayudan una y otra. Pero si quieres ver esto, si eres consciente, lo verás y entonces esto no te afecta tanto. Y esto no es un fenómeno de ahora, esto era desde el principio del cine casi. El caso de camisetas en los años 30 ya estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y por tanto estamos hablando de que sea más sofisticado ahora mismo, sí, pero es que nuestra vida, también nuestra forma, nuestras relaciones sociales también son un poco más sofisticados que en los años 30 y 40. Me refiero a lo que es a la política y a todas las relaciones sociocultural, político, económico actualmente. Es un poquito más, si queremos llamarlo de esta manera, invisible, ¿no? La presión de la política para que te dirigen hacia una cierta ideología. Esto justo se ve en el cine, efectivamente. Pero yo no creo que el cine pierda con esto, absolutamente. Siempre hay alguna otra vertiente que lo puede de alguna manera recuperar. Seguirá habiendo autores que lo quieran hacer como una expresión de... Sí, y cada vez más, porque ahora mismo tú y yo hablamos con una cámara que no nos ha costado mucho. Esto hace 40 años era imposible, teníamos que tener una cámara que primero costaba mucho más y necesitaba un mantenimiento muchísimo más, y en cada bobina que teníamos que usar de 16, incluso de 8, lo teníamos que cambiar cada 3 minutos, cada 5 minutos, y cada esas bobinas costaban un montón, luego coste de laboratorio, etcétera, etcétera. Está más barata, sí, y las expresiones también se pueden llevar a cada vez más individuales. Por tanto, aquella parte de cine industria y aquellos blockbusters que absolutamente son superproducciones, y ahí se ven esta especie de vertiente industrial cada vez más, también tiene un contrapeso.
el cine cada vez más individual, el cine cada vez más cerca de lo que es de aquel sueño de cámara estilo de Gastruck en su momento, ¿no? Que es decir, que el cineasta como novelista puede hacer lo que quiere con su propia mano, ¿no? Sin necesidad de este grupo y este equipo. Si la Nouvelle Vague francesa enamoró a los espectadores por el estilo de sus actores, un estilo que hoy todavía inspira nostalgia y muchos insisten en conservar, John Travolta y Olivia Newton-John pusieron de moda en Gris el estilo rockero de tupés y las chaquetas de cuero. Llegados a este punto, queremos preguntarnos si hemos abandonado las preferencias por un buen guión y nos hemos quedado en lo superficial, en la imagen visual de esas estrellas de cine que después queremos imitar. Desafortunadamente el cine industrial, el cine comercial, lo queremos llamar de esta manera, el cine hegemónico, el cine de gran consumo masivo, ¿no? Ha dejado de contar historias. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya no hablamos de cine narrativo, sino estamos hablando de un cine de atracciones. Es como la historia del cine ha vuelto otra vez a Méliès, ¿no? Cuando no se hablaba, no se trataba de dramatizar una narrativa, sino de enseñar una narrativa que la gente lo conocía perfectamente, como era el caso de las novelas de Julio Verne, o de un fenómeno que la gente lo conocía y lo había visto bastantes veces, como por ejemplo el caso de King Kong, como es por ejemplo ahora mismo diferentes versiones de Spider-Man, etcétera, etcétera, y volverlo esta vez a hacerlo de otra manera, con otra tecnología y con otros efectos visuales y con otra espectacularidad, para que la gran masa vaya a verlo esta vez como lo han hecho. Porque sabemos, la gran masa sabe cómo empieza la película y cómo termina, porque lo ha visto varias veces. Pero esta vez la va a ver para la espectacular que es, ¿no? El caso de Avatar, por ejemplo, ¿no? La espectacularidad de Avatar es tan grande que superpone de lo que es de la narrativa. La narrativa de Avatar, al fin y al cabo, es una historia de amor. Titanic, volvemos en los 90, ¿no? Titanic lo sabemos de sobra lo que va a pasar. Lo hemos visto varias veces, hasta la saciedad, pero vamos a ver esta vez, porque primero, la narrativa más o menos tiene una variación que nos puede interesar, que es historia de amor, pero sobre todo vamos a verlo cómo y esta vez el espectáculo de qué manera está hecho. Por tanto, claro, separarse del cine narrativo, que tenía su auge durante, pues, hasta finales de 70, ¿no? Hasta antes de la llegada digital, pues todavía se puede hacerlo. Y llegar a este cine espectáculo, llegar a este cine de atracciones, claro que se puede perder algo, que es el efecto y lo que es aquella esencia narrativa de cine, etcétera, etcétera, ¿no? O por lo menos aquella espectacularidad de cine que te invitaba a pensar. Pero, o por ejemplo, lo que es el caso de las imágenes positivas al estilo de telenovela, en el que hay cuerpos perfectos, un mundo sin problemas, un mundo posible, en el que no hay ningún problema económico, el caso de Bollywood, por ejemplo, del que hemos hablado. Sí, efectivamente, todo esto es esta parte superficial del asunto, ¿no? Pero es superficial si lo queremos ver de esta manera, porque esto es un fenómeno sintomático también, ¿no? Podemos ver y analizarlo, ¿no? Pero también me refiero a todas estas películas y a todas estas series televisivas, etcétera, porque son, de alguna manera, estos vienen a responder las necesidades de aquella parte gran masa que va a ver estas películas, ¿no? Por tanto, como hay reciprocidad, hay algo, no hay nada baladí en ello. Rechazarlo no está arreglando el problema, es decir, nuestra pregunta como investigadores, como analizadores, ¿no? Como analistas. Por tanto, lo tenemos y podemos verlo como un síntoma de lo que está pasando. Por otro lado, sí, efectivamente, echamos de menos un cine narrativo, sí, pero bueno, en ocasiones también este cine narrativo viene siempre de lo que son los productos más independientes. Me refiero a un cine más independiente de consumo para los círculos más cerrados, quizás un círculo más
selecto, ¿no?, de los amantes de cultura a través de los festivales y de diferentes circuitos cinematográficos que lo podemos ver fuera, quizás aquí en las universidades, etcétera, etcétera. Y con eso termino. Sí, efectivamente, esos dos fenómenos siempre han existido y ahora está más porque, claro, porque el desfase es mucho más grande, ¿no? Porque el cine de atracciones tiene mucho más poder y está quizás echando mucho más sombra, ¿no?, sobre esta parte de cine independiente. Pero sí que existe todavía, sí que existe. Por tanto, solo es cuestión de conciencia, de cómo estos cines, según lo que dice pues un crítico, ¿no?, son cines amnésicos. Tú lo ves ahora, me refiero al cine comercial, lo ves ahora e incluso lo puedes olvidar en 2 semanas, lo que has visto, ¿no? No tiene influencia en ti porque, como persona, ¿no?, porque no está respondiendo a ninguna de las preguntas básicas tuyas, sino viene a entretenerte. Y es muy curioso, efectivamente, y ahí detrás también, si lo queremos verlo desde el punto de vista ideológico, ahí hay pues grandes manipulaciones industriales que impide para que tú vayas a pensar cuando vas al cine, si no, vas a consumir. Es decir, la ideología neoliberal que dice consume y consume y consume, y mientras más consumes, más feliz estás. Entonces ahí también parece que está detrás de esta especie de cine comercial, ¿no? Entonces, claro, si queremos verlo de esta manera, puede ser y puede llegar un poquito quizás triste, porque este cine efectivamente no es aquel cine de autor que echamos de menos de los 70, 60 y 70, en el que lo veías y de alguna manera te influía porque te abría un camino de pensamiento. Ahora no estamos hablando de un cine, me refiero a cine comercial, ¿no? No estamos hablando de este cine que de alguna manera te vaya a introducir a una nueva forma o incluso a darte un pistoletazo, ¿no?, para un nuevo camino. No son cines de un camino de iniciación. Cuando lo ves no tiene efecto ni siquiera de catarsis, como son algunas películas antiguas, ¿no?, en este caso. Lo vas y cuando sales como renovado, ¿no?, como tragedias griegas, si lo queremos de esta manera, ¿no? Pero si no, ahora mismo vamos a ver solo con esta distancia de seguridad una especie de un espectáculo grandioso en el que al fin y al cabo cuando sales no estamos hablando de que empiezas a pensar después de la película. La película termina cuando termina, ya después no tiene vida en tu mente. Y esto es quizás efectivamente esta parte triste que puede ocurrir en caso de cine comercial. Porque en los 70 todavía hablamos de un Hollywood que hacía grandes películas en el que te hacía pensar, ¿no? Ahora también puede haber, y existe, no lo vamos a descartar, sí que existe. Lo que pasa es que es menos visible que antes, ¿no? Que no hay estas películas de grandes autores quizás, pero sí, hay montones de películas de que no vienen de grandes autores, pero también vienen de gente normal como tú y yo que también tienen algo para expresar y se puede ir a buscarlo y encontrarlo. Se ha fragmentado todo, ¿no? Y en este caso efectivamente grandes autores también se han fragmentado en diferentes y un panorama muy heterogéneo de autoría en este caso. En el estreno en julio de 2012 de la tercera parte de la trilogía de Christopher Nolan sobre el Caballero Oscuro, un hombre adoptó las formas del villano de Batman y asesinó a 12 personas que habían acudido a la sala de cine. Quizás nos hemos ido a uno de los extremos, pero nos preguntamos, ¿tan grande es la locura y el fanatismo que produce Hollywood? Sí, puede que sí. En ocasiones lo que es el caso de los fans puede llegar a un extremo. Por ejemplo, he leído en un libro hace un año y pico en el que hablaba de un fenómeno que es el fenómeno de fans en Tokio,
en lo que es en la cultura y subcultura de consumo de las películas, videojuegos y todo esto, en el que los fans de una cierta película, fans de un cierto texto audiovisual, se aglomeran en un parque y ahí tienen manifestaciones. Bueno, estos fans se visten incluso como sus héroes y heroínas, y ahí en estas reuniones habituales que tienen en este parque vienen para de alguna manera reafirmar la identidad que ellos han adquirido ver esta película. Y esto es un caso muy extremo porque pueden incluso radicalizar en su forma de ver y en su aislamiento con la realidad, ¿no? Había aquí en España, yo había visto, ahora creo que ya no está de moda, el fenómeno gótico, ¿no? Que venía también, no sé, de algunos textos audiovisuales que se identificaban tantos los fans de estas películas que se vestían en gótico, se pintaban como pues las películas góticas, llamarlo de esta manera. Y claro, hasta aquí bien. Si aceptamos que un juego, esto es todo solo un juego, bien, pero si alguien lo tome muy en serio esto, puede radicalizarse en ello y esto puede llevarle al borde de la locura, ¿no? El efecto quijotesco, ¿no? Cuando no puede distinguir de lo que es el mito de la historia, vive el mito, soy caballero, mientras la caballería solo existía para aquel momento sobre el papel, no era parte de novela, era parte de la fantasía, ¿no? Por tanto, estamos hablando, surge también esto y puede ocurrir. El fenómeno de fans es muy curioso porque no es un fenómeno baladí, porque es una identidad, ¿no? Es una identidad que los personajes, bueno, las personas lo adquieren a partir de personajes y se identificándose con ellos y puede llegarse a convertirse en una identidad. Hasta aquí bien. Pero en estas reuniones entre diferentes fans, cuando nos aislamos de los demás, rechazamos incluso otras identidades y decimos el único es esto, se convierte como una escapatoria que al fin y al cabo solo es para escapar de lo que es la realidad pura y dura, que somos gente normal y corriente. Incluso es una estrategia de la industria para construir universos paralelos para que tú te vayas a identificarte, ¿no? Con las criaturas fantásticas. Por ejemplo, Matrix, ¿no? El caso de Matrix pues ha sido como el caso emblemático, ¿no? En el que hay un universo paralelo que tú puedes ahí ir y a explorarlo como un espectador, ¿no? Explorarlo hasta la saciedad y encontrar textos metanarrativas más allá de lo que es la narrativa de la película en busca de más, ¿no? El caso de la saga de los vampiros, ¿no? Incluso hay libros, he visto yo un libro hace poco en el que venía detrás del libro, era sobre lo que hay algunos vampiros, la vida de algunos vampiros, ¿no? Caso Crepúsculo en concreto. Detrás del libro venía el árbol genealógico de estos vampiros para que tú te vayas como el espectador, ver el libro, comprarlo y leerlo y después veas el libro genealógico de ello. Entonces esto viene para construirlo, sobre todo el fenómeno fans, para que te enganches, te identifiques y vayas buscando y consumirlo uno tras otro. Hasta aquí, si alguien está detrás, es decir, si está consciente de esto puede pues menos hacerle daño, pero si no, y entra en el juego y vaya a llevarlo esto a una situación extrema, pueda aislarle de la realidad y esto puede llevarle a este extremo de lo que tú dices, que es efectivamente, que es una enfermedad. En este caso podemos verlo como una especie de un síntoma y una especie de psicosis, ¿no? Algo quizás puede incluso convertirse en un trastorno de la personalidad, ¿no? Sobre todo para alguien que realmente recupera alguna parte, algún vacío en su vida a través de esos personajes. Tú imagínate que tú tienes un problema económico grande, ¿no? Y ves que tu héroe Batman, por ejemplo, puede con todos la gente corrupta, ¿no? Hasta aquí bien, pero Batman es fantástico. Si lo tomas muy en serio y te vistes como Batman y vayas a hacer la locura por tu propia mano, aquí ya estamos hablando que estás haciendo algo que no tiene nada que ver con la realidad pura y dura, porque pertenece al mundo de la fantasía, ¿no?
Entonces, superponiendo esto sobre tu realidad, puede convertirse en un trastorno peligroso en este caso de la persona.